Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre erosión hídrica y sistema de conservación de suelos en el curso de manejo y conservación de suelos que está a cargo del ingeniero Teodoro Guarua. Como introducción, tenemos que la erosión es un proceso que ocurre en forma espontánea por la naturaleza y por ello se le llama erosión normal. Pero también hay la intervención del hombre que rompe el equilibrio por el uso inadecuado de los suelos. Hoy en día es común encontrar evidencias de la erosión del suelo en las áreas naturales que están intervenidas por el hombre. Estos procesos están determinados por múltiples factores, ya sean naturales, físicos o antropogénicos. La ruptura del equilibrio suelo, vegetación y clima por las actividades antropogénicas puede llegar a provocar la degradación irreversible del suelo, y esto limita la producción. En general, la erosión es uno de los problemas principales que afecta el suelo a nivel mundial, ya que reduce la capacidad del suelo de retener agua. En Perú tenemos el mismo problema con la erosión hídrica, el cual se ha prestado muy poca atención por parte de las instituciones y también por los mismos agricultores. Pero, sin embargo, se han estado creando programas como el Pronamax y como el Agro Rural desde hace aproximadamente unas 3 décadas, que han estado efectuando mediciones en algunas microcuencas del país y trabajos de conservación de suelos, como la reforestación. Pero la falta de información sobre la erosión hídrica hace que el problema no sea muy notorio, a pesar que afecta a los niveles de productividad. Por lo tanto, debido a las consecuencias que ocasiona la erosión en el país, en especial para la producción, ya que la mayoría cultiva en laderas, bueno, este sería el motivo por el cual investigadores y conservacionistas están llegando a implementar prácticas de control para contrarrestar la erosión. Como primer punto, tocaremos el contexto socioeconómico de la erosión. Uno de los problemas que se dejó de lado respecto a la erosión de los suelos es el entorno social y económico, no menos influyentes a la hora de cuantificar la pérdida de los suelos por erosión. Algunos de los factores son los siguientes. Uno de los primeros factores es la densidad de la población. Cuando el número de habitantes es elevado, la presión que se ejerce sobre el uso de la tierra aumenta. Esto produce la ampliación de la frontera agrícola, deforestando los bosques, la ampliación de zonas con mucha pendiente no aptas para la agricultura, debilitándolos. También ocurre la subdivisión de terrenos donde se llegan a crear minifincas. Estas aceleran el proceso erosivo, disminuyendo la cobertura vegetal. El segundo factor sería el tamaño y distribución de las fincas. Las pequeñas explotaciones agrícolas, como su nombre dice, pequeña, son las que trabajan con la finalidad de obtener ingresos a corto plazo. En este caso, los riesgos de erosión son mayores, ya que al intensificar la producción, el suelo se verá afectado. Como tercer factor tenemos la tenencia de tierra. La agricultura de arriendo es una de las que causan mayor deterioro de los suelos, debido a que los dueños no manejan sus tierras y el que alquila la tierra lo hace por corto tiempo y no está interesado en realizar prácticas adecuadas de manejo y conservación. Al propietario solo le interesa la retribución económica inmediata y al arrendatario solo le interesa aprovechar al máximo la tierra en el tiempo más corto, con cultivos mayormente anuales y explotando irracionalmente el suelo. Como cuarto factor tenemos el mercadeo. El mercadeo de los productos agrícolas es otro de los factores que inciden muy fuertemente en el uso y manejo del suelo. En muchas zonas, el mismo agricultor necesita intermediarios para hacer llegar los productos y en este caso les deja un precio muy bajo que no les genera ganancia y de este modo él no puede invertir en el cuidado de la tierra en la que trabaja. Otro factor muy importante son los aspectos culturales. El nivel educativo en pequeños agricultores es un factor determinante para el éxito de los programas de control de erosión. El deterioro progresivo de los recursos naturales repercute sobre el nivel de vida de las poblaciones. Tal es el caso de algunos sectores donde existe una alta tasa de analfabetismo. Y como último factor, y no menos importante, es el conocimiento de la erosión y sus efectos. El agricultor en muchos casos desconoce cuáles son las causas de la disminución del rendimiento de sus cosechas y las atribuye a otros factores, sin tomar en cuenta la degradación del suelo por la erosión. Como segundo punto a tocar, hablaremos de la erosión hídrica, definición y evaluación. Se conoce como erosión a la acción de desprendimiento de las partículas del suelo y su transporte por el agua que se escurre por el terreno.
Cuando no hay más energía para el transporte, ocurre la sedimentación de estas partículas. La erosión bajo la vegetación natural es generalmente insignificante o tolerable a la pérdida de suelo que no excede la tasa de formación natural de los suelos, que varía de 2 a 11 toneladas hectáreas por año. Bajo uso agrícola está ocurriendo muchos casos de erosión acelerada causada principalmente por el manejo inadecuado de las tierras y presión de la población. Proceso de erosión. Bueno, la primera etapa de este proceso es el desprendimiento, el cual se produce cuando las gotas de lluvia impactan con el suelo, causando la desagregación de su estructura, teniendo como consecuencia el desprendimiento de algunas partículas. Ahora estas gotas de lluvia caen con una energía cinética que se disipa por toda la superficie del suelo, rompiendo los terrones y agregados. Por lo tanto, en esta etapa se produce la erosión por salpicadura generada por las gotas de lluvia. Luego tenemos la segunda etapa, que es el transporte, en el cual se produce el escurrimiento superficial que arrastra las partículas desprendidas cuando la cantidad de lluvia que cae sobrepasa el nivel de infiltración del suelo. Ahora este agua puede escurrir en forma de lámina o de manto con una velocidad lenta, produciendo la erosión laminar, como también puede hacerlo de forma turbulenta y con mayor velocidad, alcanzando la llamada velocidad erosiva, que provoca el desprendimiento de los agregados del suelo aceleradamente. De esta forma se produce la erosión en surcos o en cárcavas. Ahora, esta velocidad erosiva promedio varía de acuerdo a la textura del suelo. Es así que tenemos para suelos arcillosos una velocidad mayor a 0.9 metros por segundo y para los suelos arenosos una velocidad mayor a 0.6 metros por segundo. Finalmente tenemos la etapa de sedimentación, que se produce cuando el escurrimiento alcanza velocidades bajas como menores a 0.3 metros por segundo, lo que provoca que las partículas arrastradas sedimenten y se depositen en diferentes sitios debido a la falta de energía en su movimiento. Ahora este proceso se presenta mayormente en la zona plana del suelo o también en lugares en los que se presenten obstáculos. También tenemos factores físicos que afectan a la erosión del suelo. Uno de ellos es el clima. Como sabemos, las lluvias cargan bastante energía, entonces a mayor intensidad de lluvias, mayor será la energía transmitida al terreno. Entonces podemos decir que la lluvia tiene cierta capacidad erosiva que depende de sus características de intensidad y duración. Como claro ejemplo de esto podemos observar el mapa de isoerodientes, que está construido a partir de valores calculados de erosividad de lluvias. En la imagen podemos ver el mapa de isoerodientes de Costa Rica, el cual está expresado en valores de toneladas por hectáreas al año. Entre mayor sea su valor, mayor es la capacidad erosiva de las lluvias. Este mapa nos permite ver de forma directa la agresividad del clima relativamente en cada zona del país. Otro factor físico es la topografía. Sin embargo, el hombre puede controlar la influencia de este factor en la erosión del suelo mediante la implementación de prácticas de conservación y manejo de suelos con tendencia a reducir el grado de la pendiente y acortar su longitud. Como podemos observar en el gráfico, a medida que aumente el grado de la pendiente, la velocidad y el volumen del agua de escorrentía también aumentan, aumentando de esta forma también su poder erosivo. Como observamos en el segundo gráfico, a medida que aumenta el largo de la pendiente, también crece el volumen del agua de escorrentía, por lo tanto también su poder erosivo. Tercer factor físico, suelo. La implementación de adecuadas medidas en el suelo va a reducir la susceptibilidad o no de que se produzca la erosión, en base a las condiciones físicas que presentan, como textura, estructura y materia orgánica. 1. Textura. Los principales componentes de esta condición física, que son limo, arcilla y arena, van a determinar la susceptibilidad del suelo a que se produzca o no la erosión. Por ejemplo, un suelo de tipo limoso y arcilloso tiene la característica de su baja capacidad de infiltración y por ende va a producirse escorrentías superficiales haciendo que se produzca la erosión en el suelo. Y un suelo de características arenosas va, por su gran capacidad de impermeabilización e infiltración, van a permitir que el suelo no almacene el agua superficialmente y pues no se produce la erosión.
Dos, tenemos a la estructura, es la formación de agregados. Por ejemplo, los suelos con características de estructura de tipo masivas o en forma de bloque gruesas, como lo muestran las figuras, van a ofrecer resistencia que no se produzca erosión. Y en cambio, un suelo con tipo de estructura suelta, tipo granular o tipo en placas van a ser grandes, susceptibles a que se produzca erosión debido a sus características ya mencionadas. Y tenemos la materia orgánica, ya que ésta posee muchas ventajas en el suelo, como la gran capacidad de absorción y retención de agua, ayuda a la formación de agregados estables, aumenta la permeabilidad y porosidad del suelo. Cobertura vegetal. Para controlar la erosión es primordial el uso adecuado de cobertura vegetal en el suelo, ya que ésta va a proveer de protección a la tierra, para lo cual se va a tomar en cuenta el tipo de cultivo, la rotación practicada, el manejo de cultivo y la distribución de lluvias. El gráfico que se muestra en la diapositiva se puede ver el aumento de erosión en relación al tipo de cobertura utilizada en el suelo. Por ejemplo, un tipo de cobertura de bosque tiene un aumento de erosión de 1. De plátano y café tiene un aumento de erosión de 100 a 150 y de maíz de 1000. Entonces esto quiere decir que este tipo de cultivos que también son cobertura, pueden ser muy efectivos para la producción, pero no para la erosión. Sistemas de conservación y manejo de suelos. Es todo el conjunto de prácticas y medidas de conservación y manejo de suelos aplicados a un terreno en forma integrada para lograr niveles tolerables de erosión en el suelo. Los sistemas actúan a varios niveles, sobre la resistencia, 2, sobre la protección de la tierra y 3, sobre la energía del agua de escorrentía. Estos sistemas deben ser adecuadamente implementados para poder reducir la erosión del suelo. Las prácticas y medidas se van a dividir en base a la fase de erosión ya descritas previamente. Por ejemplo, para la fase de erosión de desprendimiento, el principal principio de conservación en este caso es el aumento de cobertura vegetal y el contenido de materia orgánica en el suelo. Entonces, los usos de la tierra más habituales son bosques, pastos, cultivos perennes y cultivos anuales. Y las medidas específicas para este tipo de uso de tierras y en la fase de desprendimiento de erosión son variadas, pero básicamente tenemos al compost, el abono verde, los cultivos secuenciales, cultivos intercalados, aparatos para rotación, labranza profunda, etc. Para la fase de erosión de transporte, el principal principio de conservación es cortar el largo de pendiente y reducir la magnitud de la pendiente. Entonces, lo que se recomienda básicamente en ese tipo de fase de erosión es el sistema agroforestal, las barreras vivas, las barreras muertas, las siembras en contorno, los cultivos en fajas y barbechos mejorados. Y finalmente, para la fase de erosión de sedimentación, el uso de la tierra básicamente son en las vías de drenaje superficial. Entonces, las medidas específicas para este tipo de fase de erosión es el cultivo en fajas, barbecho mejorado, barreras vivas y muros de contención. Continuando, tenemos los tipos de erosión. Primero tenemos la erosión por salpique. En la actualidad, las gotas de lluvia son consideradas como el principal factor causante de la desintegración de los agregados del suelo. Aquí las partículas del suelo se desplazan por la acción salpicadora de las gotas de lluvia a pequeñas distancias. Por eso la erosión por salpique es de factor importante en el desprendimiento de las partículas del suelo y no tanto del desplazamiento. Pero también las gotas rompen las partículas dejándolas expuestas. Luego tenemos la erosión laminar. Esto ocurre en terrenos con pendientes uniformes y suaves y cuando el agua excede la capacidad de infiltración de los suelos. La erosión laminar separa las partículas del suelo que están sueltas por la lluvia. Aquí se mantienen las partículas gruesas y se dejan las pequeñas, las cuales determinan la fertilidad de los suelos. Luego tenemos la remoción en masa. Aquí se basa en el movimiento de grandes cantidades de suelo y roca en distancias cortas por la gravedad y por la influencia del agua. La remoción de masa no son fáciles de detectar, aunque la recuperación de tierras por su desplazamiento es muy costoso y difícil. Luego tenemos la erosión en surcos. El agua raramente recorre grandes distancias en superficies lisas y con pendientes, ya que los terrenos de cultivo siempre presentan irregularidades. Aquí el agua de lluvia se concentra creando pequeñas corrientes, las cuales arrastran y transportan partículas del suelo y así se forman zanjas o surcos.
Los surcos se forman en dirección de la pendiente, o sea, hacia abajo, indicando las zonas de mayor concentración de agua. Esto normalmente pasa cuando caen lluvias intensas en suelos sin vegetación y con alta probabilidad de transporte por el agua de escorrentía, y como de terrenos recién elaborados. Bueno, por último tenemos la erosión en cárcava. Es cuando las lluvias, por medio de la escorrentía, amplían las zanjas o surcos. Esto se da cuando las grandes cantidades cuando hay grandes cantidades en el escurrimiento. La erosión en cárcavas disecta tan profundamente el suelo que el terreno no puede nivelarse con instrumentos, con instrumentos de labranza ordinarios. Bueno, ahora hablaremos sobre los indicadores y la tasa de erosión del suelo, para lo cual tenemos que tener en cuenta tres aspectos fundamentales, como es el volumen del suelo perdido, la densidad aparente del suelo, y dentro de ese tenemos que clasificar el suelo si es liviano, moderadamente pesado o pesado, para así determinar su densidad en toneladas por metro cúbico. Y por último tenemos el tiempo de apreciación del indicador de erosión en el suelo. Bueno, como primer indicador tenemos a los pedestales, que se considera un indicador de erosión por salpicadura que mayormente se encuentra en el campo, donde la columna del suelo debajo del obstáculo está protegida del impacto de las gotas de lluvia. Se calcula la tasa de erosión. Se mide en diversos puntos de la parcela a la altura de los pedestales, considerando así 10 puntos para luego aplicar la siguiente fórmula, donde P es la pérdida del suelo expresada en toneladas por hectárea. dV es el espesor promedio del suelo perdido expresada en metros y dA es la densidad aparente expresada en toneladas por metro. Después de reemplazar los datos en la fórmula, podemos estimar el periodo del tiempo de la erosión expresada en toneladas por hectárea por año. Como ejemplo tenemos que en una pared con un suelo liviano tiene pedestales dispersos en diferentes lugares. En la parcela se cultiva papa y la última labranza fue hace 6 meses, por lo cual se tiene que medir la altura para obtener datos de los pedestales. Como datos tenemos que el promedio del espesor es de 0.005 y la densidad aparente es de 0.8 por ser un suelo liviano. Reemplazando en la fórmula, obtenemos que la pérdida del suelo es de 40 toneladas por hectárea. Y para saber la tasa de erosión, multiplicamos por 2, obteniendo así 80 toneladas por hectárea por año. Después de reemplazar los datos en la fórmula, podemos estimar el periodo del tiempo de la erosión expresada en toneladas por hectárea por año. Después de realizar todos los cálculos en el ejemplo, llegamos a la conclusión que la erosión es severa. Como indicador, tenemos al desnivel en el campo, llamado también salto entre parcelas, considerado como un indicador de erosión actual de la parcela inferior con relación a la parcela adyacente. El cálculo de la pérdida del suelo y la tasa de erosión medir en el desnivel 10 puntos para luego así aplicar la fórmula. Por ejemplo, tenemos que una parcela con maíz tiene un desnivel promedio de 0.3 metros con respecto a otra donde hay pasto. El agricultor convirtió la parcela de pasto a maíz hace 5 años y el suelo es moderadamente pesado. Como datos tenemos que la densidad aparente es 12 por ser un suelo severamente pesado y el promedio del desnivel es 0.3. Reemplazando en la fórmula tenemos que la pérdida del suelo es de 3.600 toneladas por hectárea. Y para calcular la tasa de erosión dividimos entre 5, obteniendo así 720 toneladas por hectárea por año. Como tercer indicador tenemos a las plantas con raíces expuestas, que son considerados como indicadores por la desaparición de los horizontes superficiales del suelo. El cálculo de la tasa de erosión se debe medir la distancia desde el pie del suelo de la planta hasta la superficie actual del terreno, repitiendo así este procedimiento para obtener un promedio. Como indicador tenemos a los surcos y las cárcavas, que son un claro ejemplo de la erosión hídrica por ser conductos o canales que contienen el agua. El cálculo de la pérdida del suelo se debe medir el largo del surco de la cárcava y cada 10% del largo total medir la profundidad y el ancho de la superficie original, donde se aplicará la siguiente fórmula. P es la pérdida del suelo expresada en toneladas por surco cárcava. L es el largo de la surco cárcava expresada en metros. PM
es la profundidad promedio de la surco carga base expresada en metros. AM es el ancho promedio de los surcos de las carga base expresada en metros y dA es la densidad aparente expresada en toneladas por metro cúbico. Como último punto tenemos las conclusiones, que en términos generales la erosión supone la remoción de la capa superficial del suelo, sea cual sea el agente responsable, ya sea de forma natural o antropogénica. Como consecuencia se ve una reducción de la fertilidad, la pérdida de materia orgánica y nutrientes, la degradación de la estructura física del suelo y también la disminución de la capacidad de retener el agua. Hoy en día se ve la presencia de erosión acelerada que es causada principalmente por el manejo inadecuado de las tierras y también por la presión de la población. En primer lugar, el suelo afecta la capa superficial y es de esta capa que depende la fertilidad de muchos suelos, ya que en ella es donde se encuentra la materia orgánica. La erosión en general afecta la producción de los cultivos, la pérdida de biodiversidad, también hay escasez de agua y por ende se dan las sequías, por lo que se debe implementar proyectos en las instituciones de Estado como de reforestación para reducir los efectos como pérdidas en la producción.